¿Alguna vez has sentido el cansancio de intentar resolverlo todo por ti mismo? Como si llevaras el peso del mundo sobre tus hombros, y aún así nada está bajo control. La verdad es que no fuimos creados para cargar todo solos. Pero, ¿qué ocurre cuando decidimos poner absolutamente todo en manos de Dios? ¿Disminuirá la ansiedad? ¿Se aclarará el camino? Si has intentado llevar las riendas de tu vida y te has dado cuenta de que no puedes, este vídeo es para ti. Hoy hablaremos sobre el poder de la entrega total y cómo esa decisión puede traer paz, fuerza y transformación a tu vida. Antes de continuar, escribe en los comentarios la siguiente frase: Señor, pongo todo en tus manos. Es un acto de fe. Cuando lo escribes, lo proclamas. Quizás ese simple paso sea el inicio de grandes cambios en tu vida. La verdad sobre la vida. La vida puede ser agotadora. Los problemas surgen, la preocupación invade la mente y el miedo al futuro paraliza. El mundo nos enseña a controlar la salud, las relaciones. Pero ¿y si te dijera que el mayor alivio que puedes sentir es soltar ese control y poner todo en manos de Dios? Entregar todo a Dios no es una frase bonita ni un gesto simbólico para parecer más espiritual. Es un acto real de confianza, una consagración sincera que cambia la forma en que vives. Es reconocer que no tienes todas las respuestas, pero Dios sí. Que tus fuerzas son limitadas, pero las suyas no. Que puedes intentarlo, pero sin Él nada se sostiene de verdad. Detente un momento y piensa, ¿qué es lo que todavía no le has entregado a Dios? Tal vez es una preocupación financiera que te quita el sueño. Tal vez una relación que agota tu alma. O quizás un miedo que te impide dar un paso de fe. Sea lo que sea, en este vídeo hablaremos de lo que realmente sucede cuando entregas todo a Dios, no en teoría, sino cómo puede transformar verdaderamente tu vida. 1. El fundamento bíblico de la entrega total. Hablar de poner todo en manos de Dios no es solo un buen consejo. Es lo que la misma Biblia nos enseña. Desde los tiempos antiguos hasta el Nuevo Testamento, vemos historias de hombres y mujeres que decidieron confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo parecía incierto. Y Dios nunca falló. Dios le pidió a Abraham que dejara todo atrás, su hogar, su tierra, su seguridad, e ir a un lugar que ni siquiera sabía dónde estaba. Más tarde le pidió que entregara a su propio hijo, Isaac. Parece una locura, ¿verdad? Pero Abraham confió y entregó todo a Dios. El resultado, Dios proveyó y lo hizo padre de un gran pueblo. David era solo un joven pastor cuando toda lógica humana decía que no podría vencer. Pero mientras todos veían a un gigante invencible, David veía a un Dios más grande que cualquier enemigo. Confió no en su propia fuerza, sino en la fuerza de Dios, y venció. María era una muchacha ordinaria cuando recibió la noticia de que daría a luz al Salvador del mundo. Podría haber resistido, pero dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Entregó todo a Dios, y su entrega cambió la historia. Pablo sufrió prisión, persecución, hambre y naufragios, pero nunca se desanimó, porque sabía que su vida estaba en manos de Dios. Dijo: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Pablo entendió que cuando entregamos todo a Dios, incluso las dificultades se convierten en oportunidades para ver su poder en acción. La Biblia también está llena de promesas sobre lo que ocurre cuando entregamos todo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. No os afanéis por vuestra vida. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo esto. Si Abraham, David, María y Pablo hubieran mantenido el control de sus vidas en lugar de entregárselas a Dios, su historia habría sido completamente diferente. La pregunta es, ¿qué podría hacer Dios en tu vida si confiaras como ellos confiaron? 2. El fin de la ansiedad y el miedo. ¿Alguna vez has estado acostado por la noche con la cabeza llena de preocupaciones? ¿Sintiendo un peso en el pecho que no te deja respirar bien? Como si tu mente no se apagara, repitiendo los mismos miedos, las mismas incertidumbres, los mismos problemas sin resolver. La ansiedad nos hace eso. Nos roba la paz y nos hace vivir en un ciclo interminable de preocupación. Pero la Biblia nos enseña que no fuimos creados para vivir así. Por nada estéis afanosos, sino sea conocida vuestra petición delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento.
Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Léelo de nuevo. Por nada. Sin preocupaciones, sin excepciones. Dios no dice que los problemas desaparecerán, sino que su paz será mayor que cualquier problema. El mundo enseña que la paz llega cuando todo está resuelto, cuando las cuentas están pagadas, cuando la salud es perfecta, cuando no hay problemas en la familia. Pero esa paz es frágil, porque basta un viento contrario para que todo se derrumbe. La paz que da Dios es diferente. No depende de las circunstancias, porque no viene del mundo, viene de Él. ¿Notaste que Jesús dormía en el bote en medio de la tormenta? Los discípulos estaban desesperados, pero Él dormía. ¿Por qué? Porque sabía quién controlaba la situación. Cuando entregamos todo a Dios, sucede lo mismo. La tormenta puede estar afuera, pero dentro hay paz. Si llevas una carga demasiado pesada, intenta algo diferente. Ora, no como quien lanza palabras al viento, sino como quien realmente entrega. Habla con Dios sobre lo que es difícil, da gracias por lo que ya ha hecho y elige la confianza, incluso sin ver el camino completo. Poco a poco, esa paz que sobrepasa todo entendimiento comenzará a llenar tu corazón. 3. Dios dirige los pasos de quienes confían en Él. ¿Alguna vez te has sentido perdido, como si caminaras por un laberinto sin salida, intentando tomar decisiones pero siempre con dudas? La vida está llena de encrucijadas y elegir el camino puede dar miedo, porque no sabemos qué hay después de la curva. Pero Dios sí sabe, y promete guiarnos. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha. Ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, no tenemos que caminar en la oscuridad. Él habla, Él abre las puertas correctas y cierra las incorrectas. Muchos quieren que Dios dirija sus pasos, pero al mismo tiempo no quieren soltar el volante de su propia vida. Ya han decidido, en lugar de preguntarle a Dios cuáles son sus planes, quieren que Él bendiga los de ellos. Pero funciona al revés. Primero confiamos, luego Él muestra el camino. Dios no siempre habla en voz alta y clara como un letrero que dice: ve por aquí. Habla a través de su palabra, la oración, las circunstancias y hasta a través de la simple sensación de paz o intranquilidad en nuestro corazón. La pregunta es: ¿estás escuchando? Si sientes que no tienes dirección, intenta detenerte un momento y buscar la voz de Dios. Pregúntale, lee su palabra, ora con sinceridad y está dispuesto a seguir lo que Él diga, aunque no sea el camino que imaginabas. Porque cuando entregas tu vida a Dios, Él siempre te lleva a un lugar mejor. 4. Depender de Él trae sustento. Seamos honestos, la vida no siempre es fácil. Hay momentos en que todo parece demasiado pesado, las fuerzas se agotan y el deseo de rendirse toca a la puerta. Quizás ya has pasado por eso, o quizás estás pasando por eso ahora mismo. Cuando estamos en ese lugar de debilidad, la primera reacción natural es intentar ser fuertes. Intentamos resolver, aguantar, obligarnos a continuar. Pero Dios nos enseña algo diferente. La verdadera fuerza no viene de nosotros, viene de Él. Te basta mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no nos pide que seamos fuertes por nosotros mismos. Dice que precisamente en nuestra debilidad se manifiesta su poder. Piensa en un niño que intenta cargar algo muy pesado pero no puede. El padre se acerca y dice: déjame cargarlo por ti. Si el niño insiste en cargarlo solo, permanecerá agotado. Pero si le permite al padre cargar el peso, el problema deja de ser un problema. Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando reconocemos nuestra debilidad y permitimos que Dios actúe, Él nos sustenta. En la práctica, si estás cansado, pide fuerzas a Dios. Si estás decepcionado, deja de luchar solo y entrégate a su gracia. Si la carga es demasiado pesada, ponla en sus manos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 5. Cuando entregamos todo, actúa el Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido esa lucha interna? Un lado quiere hacer lo correcto, pero el otro te jala en la dirección equivocada. A veces parece que estamos en una guerra interior, intentando vencer solos nuestros propios impulsos, deseos y debilidades. La buena noticia es que Dios nunca quiso que lucháramos solos en esta batalla. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, el pecado pierde poder sobre nosotros. Muchos intentan vencer el pecado y la lucha interna con fuerza de voluntad, intentan ser mejores, esforzarse en no caer,
hacer promesas a Dios, pero al final siempre fracasan. ¿Por qué? Porque la carne es más fuerte que nuestra voluntad, pero no es más fuerte que el Espíritu Santo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si intentamos luchar solos, siempre perderemos. Pero cuando entregamos esa batalla a Dios y permitimos que el espíritu actúe, Él nos da la fuerza para resistir. Piensa en un velero. Si el viento no sopla, el barco se queda quieto y el marinero tiene que remar solo. Pero cuando el viento sopla con fuerza, todo cambia. Solo hay que levantar la vela y dejar que el viento lo lleve. Nuestra vida espiritual es igual. Si intentamos remar solos, nos cansamos. Pero si permitimos que el Espíritu Santo sople en nuestra vida, Él nos lleva. El Espíritu nos recuerda la palabra de Dios cuando somos tentados, nos da fuerzas para decir no a lo que parecía imposible resistir. Y cambia nuestro corazón. No se trata solo de evitar el pecado, sino de tener un deseo mayor de Dios. Si luchas con el pecado, la debilidad o cualquier batalla interna, deja de intentar vencer solo. Ora, busca la presencia de Dios, pide al Espíritu Santo que tome el control. La victoria sobre el pecado viene de tu entrega, porque cuando entregamos todo a Dios, actúa el Espíritu Santo, y Él nunca pierde una batalla. 6. Las dificultades de la entrega total. Entregar todo a Dios no es fácil. Si lo fuera, todos lo harían sin dudarlo. El problema es que hay algo dentro de nosotros que resiste. Queremos confiar, pero siempre hay una voz en nuestra cabeza que nos hace dudar. Hablemos de las 3 principales dificultades de la entrega total y cómo podemos superarlas según la palabra de Dios. Primera, el miedo a perder el control. Esta es quizás la mayor dificultad. Nos encanta tener el control, queremos saber qué va a ocurrir, cuándo y cómo. Entregar a Dios significa renunciar a esa falsa seguridad y reconocer que no sabemos, pero Él sí. Pero he aquí la verdad. El control que creemos tener es una ilusión. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No importa cuánto intentemos controlarlo todo, hay cosas que simplemente no están en nuestras manos. ¿Cómo superarlo? Recordando que Dios ve lo que nosotros no vemos, que Él conoce el fin desde el principio. Elige confiar incluso sin entender y proclama en oración: Señor, suelto el control y confío en ti. Segunda, el deseo humano de independencia. Desde el Edén, el ser humano tiene esta tendencia a querer vivir por sí mismo. El pecado original vino precisamente de la idea de que quizás Dios no sabe lo que es mejor para nosotros. Queremos tomar nuestras propias decisiones, seguir nuestra lógica, resolver todo a nuestra manera. Pero vivir así lleva al agotamiento, porque no fuimos creados para andar solos. Sin mí, nada podéis hacer. Sin Dios, cualquier logro es vacío y cualquier esfuerzo es limitado. ¿Cómo superarlo? Recordando que la independencia de Dios es una ilusión. Somos verdaderamente libres solo en Él. Mantén una vida de oración constante. Y medita en su palabra diariamente para no caer en la trampa de confiar solo en tu propia sabiduría. Tercera, la lucha con la duda y la impaciencia. Esto es algo con lo que todos nos enfrentamos, la espera. ¿Alguna vez le entregaste un problema a Dios y, después de un tiempo sin respuesta, comenzaste a preguntarte si realmente estaba actuando? Esperar es difícil, la duda crece, la ansiedad aumenta y, sin darnos cuenta, intentamos recuperar lo que habíamos entregado. Pero Dios nunca llega tarde. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Si Él prometió, sucederá. Si Él controla, conoce el tiempo correcto. ¿Cómo superarlo? Llenándote más de su palabra que de preocupación. Dando gracias a Dios antes de ver la respuesta, porque eso muestra fe. Y recordando que Dios ya fue fiel antes. Si fue fiel ayer, lo será hoy. No necesitas entenderlo todo, solo confiar. No necesitas controlarlo todo, solo descansar. No necesitas preocuparte por el tiempo, solo saber que Dios nunca falla. 7. ¿Cómo poner todo en manos de Dios? Pasos prácticos. Hablar de entregar todo a Dios es fácil, lo difícil es hacerlo de verdad. ¿Cómo llevar esa entrega a la vida cotidiana? ¿Cómo pasar de las palabras a una vida completamente entregada en sus manos? Primero, oración y cercanía con Dios. La entrega comienza en el lugar secreto. Si quieres aprender a confiar en Dios, necesitas pasar tiempo con Él. Cuanto más conoces a alguien, más fácil es confiar en esa persona. Lo mismo ocurre con Dios. Dedica un tiempo diario para hablar con Dios. No necesitas una oración larga o formal, solo sé sincero.
Ora no solo pidiendo, ora entregando. Dile a Dios lo que es difícil y proclama que confías en Él. Y practica el escuchar. La oración no es solo hablar, sino también callar y permitir que Dios te hable. Segundo, meditar en la palabra y someterse a la voluntad de Dios. Confiar en Dios sin conocer su palabra es imposible. ¿Cómo confiar en alguien cuyas promesas no conoces? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lee la Biblia cada día, aunque sea un versículo. Permite que la palabra renueve tu mente. Al leer, pregunta, ¿qué quiere enseñarme Dios aquí? Y sométete a la voluntad de Dios, incluso cuando sea difícil. Dios no siempre dirá lo que queremos escuchar, pero siempre dirá lo que necesitamos. Tercero, práctica de la obediencia y la confianza diaria. La entrega sin obediencia no es entrega. Si dices que confías en Dios pero sigues tomando decisiones como si Él no existiera, ¿es eso entrega? Confía en el Señor con todo tu corazón. Dios quiere ser el Señor de tu vida, no solo tu ambulancia en emergencias. Antes de tomar cualquier decisión importante, pregúntale a Dios. Cuando sientas que Él te dirige algo, obedece, aunque parezca difícil. Y confía incluso cuando no tenga sentido. Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba, y Dios nunca lo abandonó. El testimonio de quienes han vivido esta entrega. Nada inspira más que las historias reales. La Biblia está llena de vidas transformadas por quienes decidieron confiar plenamente en Él. Quizás conoces a alguien que le entregó un problema enorme a Dios y vio cómo ocurrió un milagro. Quizás tú mismo ya has vivido algo así, pero lo has olvidado en medio de las dificultades actuales. En cualquier caso, recuerda esos momentos en que Dios ya actuó. Si lo hizo antes, lo hará de nuevo. Poner todo en manos de Dios no es un evento único, es un proceso diario. Ora, lee su palabra, obedece, confía y recuerda lo que Dios ya ha hecho. No significa que nunca más tendrás miedo o dudas, sino que cada vez que llegue el miedo, sabrás qué hacer, entregárselo a Dios. Y al final, la vida más fácil y libre que puedes tener es aquella que está completamente en manos de Él. Conclusión: poner todo en manos de Dios no es solo una decisión, es un estilo de vida. Hemos hablado de cómo entregar todo a Dios trae paz, dirección, fuerza y victoria sobre nuestras batallas. Hemos visto cómo actúa el Espíritu Santo cuando dejamos de luchar solos y comenzamos a confiar de verdad. Ahora debo preguntarte, ¿qué es lo que todavía no le has entregado a Dios? Quizás ya has entregado algunas áreas de tu vida, pero todavía te aferras a otras. Quizás confías en Dios en unas cosas, pero aún tienes miedo de confiarle otras. Y aquí está la verdad. Todo lo que mantienes en tus manos está limitado por tu fuerza. Pero todo lo que pones en manos de Dios está bajo su poder infinito. No puedo prometerte que todo saldrá exactamente como quieres. A veces confiar significa esperar, a veces significa no entender los caminos de Dios en ese momento. Pero lo que sí puedo garantizarte es que Dios nunca falla, Dios nunca llega tarde y Dios siempre tiene lo mejor para ti. Tu vida no es solo aquí y ahora. Lo que decides hoy, confiar o no confiar, tiene impacto en la eternidad. Cuando entregas todo a Dios, Él te forma, te dirige y te usa para un propósito mayor. Te transforma, fortalece tu fe y te prepara para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Porque cuando pones absolutamente todo en manos de Dios, descubres algo maravilloso. Nada estuvo jamás fuera de su control.